¿Me escuchan? ¿Sí? Tal vez yo estaba hablando solo, es que no me está mostrando los botones, eh, este, esta aplicación de Zoom. Entonces sí se complica un poquito ver. Vamos a ver acá si los puedo revisar. No. Muy bien. Entonces estaba preguntando, compañeros, de manera voluntaria, ¿quién nos podría dar una definición de curia? ¿Qué es curia? Licenciado, yo la tengo en dos conceptos. Ujú. La primera es conjunto de organismos y personas religiosos y laicos que colaboran en Roma con el Papa en la administración y el gobierno de la Iglesia Católica. Dos, conjunto de abogados, procuradores y empleados en la administración de justicia. Muy bien. ¿Alguien que tenga algo diferente? Yo, licenciado, yo Ujú. tengo que indica el lugar donde la tribu discutía sus asuntos. La curia por antonomasia era la curia hostilia de Roma, el edificio donde el Senado romano se reunía de forma más frecuente. Ok. ¿Alguien que tenga algo diferente a las dos definiciones compartidas? Sí, Jimmy. Buenos días, licenciado. Yo tengo que era una subdivisión del pueblo, identificados como una tribu. Cada tribu tenía un miembro de 10 curias, que eran personas que asesoraban en decisiones. Ujú. Sí, eso fue justamente lo que yo encontré, ¿verdad? Que la curia básicamente es una subdivisión administrativa y social. Originalmente eran grupos que formaban parte de una organización política en la ciudad de Roma. Cada una de las tres tribus originales de Roma se dividían en 10 curias, lo que resultaba en una total de 30 curias más o menos. Entonces, podemos decir que era una forma de organización, ¿verdad? Era una forma de organización no solamente de carácter político, sino también social y administrativo. Entonces, cuando nos referimos a una curia, básicamente es una organización en las que se manejaban las tribus en la antigua Roma. Muy bien, entonces muchas gracias ahí por colaborarme con sus definiciones. La siguiente, Pater Gentiles, Nelly Urbina, si nos pudiera usted colaborar con su definición. Buenos días, licenciado. Fíjese que sí tengo mi documento, pero como lo cargo en la compu, eh, pero sí ¿me escuchó, licenciado? Sí, le estoy escuchando. Ahorita, bueno, fíjese que esta sí no la tengo otras que en el rosario, las que yo estuve apuntando y subrayando en el libro. No sé si me puede repetir otra palabra, así la que usted me dio la voy a agregar al glosario. Pater Gentiles. Partes gentiles. ¿Estuvo presente usted la semana pasada en la clase? Sí, sí, licenciado, estuve presente y Ujú. tengo subrayado mi libro. Sí, porque estos Ajá, sí, fueron ajá, tengo fueron las palabras que Senado, dejamos ajá, para esta semana. ajá, sí. Fíjese que yo las que subrayé, no sé si estará mal, tengo Patronus, Interrex, Comitiva Curiata, Comitiva Centurias, Comitiva Tributa y Pertus. No sé si me hará falta la que usted me está diciendo. No, en serio que no la pude señalar de plano. Todos tenemos estas 5 porque fueron asignadas por mi persona. Ujú. Las Entonces debería de fue, tener. sí, Ujú. sí, el licenciado tiene razón. Fue mi error entonces, el que no la haya yo subrayado en el libro, pero sí tengo algunas subrayadas aquí en el libro.
No, a lo, Sí, a se va a lo que me escribir. refiero es que las compartí en el chat de Zoom. Muy bien. Pater Gentiles, vamos a escuchar Luis Vicente. ¿Podría ser que usted sí la tenga? Licenciado, yo no estuve la semana pasada, no las Ah, anoté. muy bien. Josué Alexander, Yo sí, licenciado. ¿sí la tiene? Eh, ¿Cuál, licenciado? ¿Cuál es La, la...? la número 2 de nuestro listado de la semana pasada, Pater Gentiles. Ay, ay. No, licenciado, esa no la tengo. ¿Alguien que sí la tenga, compañeros? Que levante la mano. Recordemos, compañeros, que estas palabras que ustedes van a incluir en su glosario tienen puntos de zona, ¿verdad? Y si no las tienen, pues también no sé cómo van a entregar su glosario, pero si no las tienen, muy posiblemente no van a tener la nota completa. Entonces sí hay que prestar atención de estar en clase, ¿verdad? Estar conectados. Les recuerdo también que parte de los requisitos y parte del reglamento de la universidad exige que debamos de tener alrededor de un 80% de asistencia, lo que equivale a que no podemos estar faltando, ¿verdad? Si tenemos otro compromiso porque estamos enfermos, tenemos que notificar, ¿verdad? Y comprobar que estuvimos enfermos con una nota médica, con alguna receta, ¿verdad? O con alguna certificación médica. Ahora, si tuvimos algún evento de fuerza mayor, por ejemplo, de que alguien falleció en nuestra familia o tuvimos que salir de emergencia al banco porque necesitábamos dinero, etcétera, tenemos que notificar, ¿verdad? Yo he recibido muy pocas justificaciones de ausencias. Creo que la semana pasada alguien me dijo que estaba en el Ministerio Público, también me informaron que tenían que ir al dentista, ¿verdad? Entonces, en esas ocasiones yo entiendo que pues, van a estar en otra actividad, pero hay que ponerse al día también, ¿verdad? Si yo sé que voy a faltar, necesito ponerme al día, ¿verdad? Entonces, creo que estamos un poquito perdidos con el tema de glosario. Las palabras las estamos dando conforme estamos haciendo la lectura, ¿verdad? Del libro. Entonces, las palabras en su gran mayoría en latín, ¿verdad? Son las que estamos tratando la manera de incluir en nuestro glosario de palabras, que va a tener una ponderación de zona, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar al pendiente. Al día de hoy ya llevamos en la primera sesión tenemos 12 palabras. En la segunda sesión, que fue la semana anterior, tenemos 5 palabras. Y en esta nueva sesión, pues vamos a ver cuántas vamos a tener que investigar, ¿verdad? Entonces, tengo mano levantada de Tailing. El tiempo es suyo, compañera. Sí, licenciado, viera que yo sí tengo el significado de pater gentiles Ujú. Ok. y dice que era una agrupación civil o sistema social de la antigua Roma y de Grecia. Estaban dirigidos por varias paterfamilias. Ok. ¿Y qué sería una pater familias? Creo que esa la teníamos en el estado anterior, ¿verdad? Ya lo habíamos discutido. Disculpe, yo tengo algo diferente. Ujú. Escuchemos cuál es su definición. Decía el pater familias era sacerdote, juez y rey dentro de su propia familia. En gentiles fue lo que me pareció a mí. Muy bien. ¿Alguien tiene algo diferente? Jimmy. Y que me costó bastante encontrar esa de Pater Gentiles, eh, porque no daban una definición concreta, pero por lo que llegué a indagar es que dice que se llega a ser un gentil o miembro de la gens de la misma manera que se llega a ser un miembro de un estado, es decir, por nacimiento del padre gentil
o por agregación directa mediante el voto de otros gentiles, ¿verdad? Entonces, quizás entiendo que era como una forma de elección, quizás llegaba a ser gentil si a nosotros no nos elegían o simplemente por tener gens, ¿verdad? Muy bien. Lo que yo comprendo, ya habíamos hablado de la gens en las palabras de la primera sesión, habíamos hablado de gens, ¿verdad? Entonces, pater sabemos que es padre, ¿verdad? Pater es padre. Y gentiles viene de la gens. Gentiles como tal, la palabra gentiles se deriva de gens. Entonces, en el contexto podemos mencionar que pater gentiles es el padre de la gens, ¿verdad? Como ya teníamos una definición de gens, solamente para refrescarnos, alguien que la tenga a la mano, que era una gens, era una asociación, era un grupo, ¿verdad? Conjunto de familias en la antigua Roma que descendían de un antepasado común y llevaban el mismo nombre. Ujú. Entonces, leyendo la definición de gens, podemos mencionar en pocas palabras, el pater gentiles era una autoridad, ¿verdad? Y podemos citar entonces esas características que mencionaba Ginny, que es alguien, por ejemplo, pater geminis, pater gentiles, padre de la gens. En el sistema social y político romano, una gens era un grupo extendido de personas que compartían un linaje ancestral común. Cada gens estaba compuesta por varias familias y tenía sus propias creencias religiosas y rituales. Una gens estaba compuesta de varias familias. El pater familias era el padre de cada familia y un pater gentiles era aquella autoridad que estaba impuesta y que lideraba varias gens, ¿verdad? Madeline. Dice, licenciado, que en el libro de economía está la palabra gens Ujú, y dice que es un grupo social de parientes consanguíneos unidos entre sí por la línea materna. ujú. Compartían un linaje, ¿verdad? Así es. Esa sería otra característica que podemos agregar en la gens. Esta es la palabra número 9 del listado de la primera sesión, ¿verdad? Solo para agregar un poquito más a una definición y otros elementos que caracterizan a la gens. Ahora vamos a ver una palabra que es muy famosa y que la utilizamos en nuestros días, aristocracia. ¿Qué es la aristocracia? Astrid, Gisela. Es la clase social alta, ¿no? ¿Eso fue lo que usted Como cercana encontró? a la corona. Bueno, así lo entiendo yo. ¿Alguien más? Yo encontré que es la clase social formada por las personas que poseen títulos nobiliarios concedidos por el rey o herederos. Ujú. Sí, básicamente como lo resumió la compañera Astrid, es una estructura social de poder. Quienes tienen autoridad es un grupo selecto de individuos que se consideran como la élite, ¿verdad? Las características de esta élite es que generalmente debido a su linaje, ¿verdad? Porque descendían de alguien muy importante, ¿verdad? Puede ser en aquellos tiempos eran descendientes del rey, ¿verdad? Además de tener esa línea que los vinculaba con una autoridad que tenía poder, también poseían riqueza, su educación era educación de calidad superior, ¿verdad? Y eran considerados prácticamente una clase privilegiada, ¿verdad? Entonces la aristocracia es una élite
Es una minoría, es un grupo de personas que poseen pues riqueza y poder. Vamos a pasar a la siguiente, que es auctoritas patrumo. No sé si lo escribí bien. Auctoritas patrumo. ¿Alguien lo encontró? Disculpe, fíjese que a mí me pareció que era Atrum, sin la O, Patrum. pero no sé si estoy bien. Ujú. Ok. Entonces sí sería auctoritas patrum. Autoritas. Licenciado, instrumento para mantener el equilibrio entre las reglas dictadas por y para la sociedad, hechas ley con con lo impuesto por la moral y las buenas costumbres. Ujú. Ok, ¿alguien más que haya encontrado algo distinto? Yo, licenciado, dice, podría definirse entonces como un instrumento para mantener el equilibrio entre las reglas dictadas por y para la sociedad, hechas ley como con lo impuesto por lo moral y las buenas costumbres. Muy bien. Yo lo que encontré es que es una expresión de origen latín que significa autoridad de los padres. Luego también tenemos que vamos a revisar acá. Autoritas, que se deriva de autoridad, ¿verdad? Entonces, autoritas es autoridad. Sí, podríamos definirlo como una serie de reglas impuestas en la familia y en la sociedad. Esa sería una de las definiciones que podríamos, pues, adoptar. Y la última, interrex. ¿Qué encontramos por interrex? ¿Le puedo decir yo, licenciado? Sí, por favor. El cargo de interrex se utilizó a menudo. Era un magistrado temporal encargado de celebrar los comicios en ausencia de los cónsules cuando estos estaban ausentes generalmente por guerras. Ujú. Sí, muy bien. Efectivamente, este era un personaje, una posición prácticamente que recaía en un magistrado. Y aquí lo más importante o lo más relevante que podemos mencionar es que era un magistrado temporal, ¿verdad? Este era temporal y que tenía la responsabilidad de garantizar una sucesión ordenada de los cargos del Ejecutivo, ¿verdad? Por ejemplo, si el rey ya no, si el rey en ese momento había fallecido, etcétera, este magistrado temporal tenía que realizar una convocatoria para poder suceder al rey fallecido, para poder mantener el poder, ¿verdad? Y que no se rompiera ese esquema de poder. Entonces, Interrex básicamente tenía esa característica de solamente aparecer en el caso de la falta de un rey o de la autoridad. Este no tenía ningún poder político más que el de poder jugar un papel importante en la elección y en la sucesión del nuevo rey. ¿Sí? Entonces, con eso prácticamente terminamos nuestras 5 palabras. Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Habíamos también dejado una actividad de leer más o menos avanzar con nuestra lectura del libro. Para ello también la compañera Catherine nos compartió algunas de las fotografías de la lectura, ¿verdad? Entonces, prácticamente no lo vamos a volver a leer porque era parte de la actividad avanzar en la lectura. Entonces,
yo sí voy a plantear algunas preguntas para comprobar esa lectura el día de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a situarnos en la página 14 del libro. Para los que ya tienen su libro físico, ubiquémonos en la página 14 y quienes todavía no tenemos el libro, podemos utilizar las fotografías compartidas en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Derecho Romano. En la página 14 encontramos dos fechas interesantes que hablan sobre la fundación de la República. ¿Cuáles son esas dos fechas? ¿Cuándo fue fundada la República? 510, del año 510 antes de Cristo. 510. Ajá. ¿Y cuál es la segunda fecha que se proponen o que proponen en el libro? 450 antes de Cristo. Muy bien, entonces acá 494 antes de Cristo. La segunda. Vamos a ver. La primera la encontramos en que la fecha de fundación de la República de Roma ha de situarse hacia el año 450 antes de Cristo. Esa es la primera, ¿verdad? Luego tenemos que varios historiadores coinciden en que la República se sitúa en el año 510 antes de Cristo. ¿Es así? Muy bien. Entonces ahí tenemos esas dos fechas importantes. Luego también hago otra pregunta de la misma página 14. Me llama mucho la atención que en esta etapa histórica nace la creación de una ley que contenía varias normas, ¿verdad? Esta llevaba por nombre Ley de las 12 Tablas o Ley Decemviral. ¿Alguien pudo indagar más sobre esto? ¿Sí? Disculpe, fíjese que en la página 13 está la República y aquí también aparecen dos fechas. 509 antes de Cristo y 390 antes de Cristo, pero parecen fechas, pero ya me hice bolas. En la página 13, en el inciso B, tenemos los que consideran que el establecimiento de la República fue resultado de una larga evolución. Si bien la tradición latina sitúa en el año 509 la fundación de la República. ¿Para quiénes? Para la tradición latina. Y menciona en cuanto que en esta fecha aparecen los fasticonsulares, con 2 cónsules anuales al frente de la República. Ahí tenemos otra fecha. Serían más o menos 3 fechas. Pero si se dan cuenta, más o menos la sitúan desde el 450 al 510. Entonces, para poder definirlo en esta clase, cuándo nace la República, vamos a usar entre 450 al 510. Hay una variación, hay varios autores que indican ciertas fechas refiriéndose a ciertos eventos. Entonces, para no complicarnos, no podemos definir una fecha exacta, sino que la vamos a dejar entre un rango de tiempo. ¿Cuál es ese rango? De entre el 450 al 510. Cualquiera de esos años pudo haber nacido o pudo haber sido fundada la República. Realmente no nos interesa tanto saber en qué año específicamente fue, pero en pocas palabras,
es para poder comprender cuándo surge, cuándo termina también, porque más adelante, de acuerdo a la lectura, se van a dar cuenta que luego de la República se dio otro tipo de gobierno, ¿verdad? La República solamente fue temporal, ¿verdad? Bien, entonces la segunda pregunta que yo estaba planteando en la página 14 es, ¿a qué nos referimos con esa ley de las 12 tablas? O también conocida como ley de Zen-Viral. ¿Qué es? Según encontré yo, licenciado, dice que contenían normas para regular la convivencia del pueblo romano. Ujú. Era un texto legal. Era un texto Licenciado, de carácter legal, así es. ¿Sí? según dice, lo que se tiene es es una ley uniforme para patricios y plebeyos donde prohibían los matrimonios mixtos. Esto fue en el 445 a.C. Muy bien, entonces, para los que no investigaron, voy a compartir ahorita un videíto que justamente aborda qué son esas 12 tablas y el contenido de ellas, ¿verdad? No los voy a poner a leer las 12 tablas, pero sí vamos a tomar más o menos 4 minutos. Les voy a compartir el video en el grupo les voy a compartir el enlace del video en el grupo de Derecho Romano para que tomemos ahí 4 minutos para poderlo leer y poderlo ver. Y también se los acabo de compartir. Voy a cerrar la sesión en esta plataforma porque veo que solamente nos quedan 2 minutos más o menos, entonces para no quedarnos a la mitad, tomemos ahí 4 minutos para verlo y luego nos volvemos a conectar.